Hace casi 3 años ya grabé un vídeo hablando en cifras y números de la transformación de España. En cifras y números. La transformación social tiene una percepción totalmente subjetiva y eso pues las personas que la vivieron más de cerca la pueden recordar. Yo nací el 5 de octubre del 75 y puedo hablar de lo que yo conocí de las personas mayores y de las que por suerte todavía sobreviven a día de hoy y que hablan unos de una forma y otros de otra, pero digamos que cogiendo la información de unos y otros puedes saber en dónde está la virtud, ¿no? Ese punto medio de esa mejora. Y creo que es bueno recordar, viendo el actual estado de este país en descomposición, donde el ejército comunista que en el campo de batalla no pudo, ahora en el campo de la manipulación mediática y de la política podrida, sí quiere vencer en el campo de batalla al imperio español, reducido a unas pocas personas que protestan mientras el resto lo ven pasar. Y hay que ponerse en situación para saber cómo se ha llegado a este punto absoluto de putrefacción. Os lo voy a ir contando. Por ejemplo, si queremos hablar de la mujer, nos referiremos a un escrito que dice tal que así: la república que llegó inesperadamente, ¿verdad? Por la huida de los monárquicos, España nunca será grande con un Borbón al frente. Habiendo ganado las elecciones municipales los monárquicos, pero en unas pocas poblaciones importantes habían ganado los republicanos, esto fue, con este vacío de poder, lo suficiente para que esta república, ¿verdad?, se instaurase en España. Con algunas leyes bastante dignas y para el que quiera seguir vendiendo la milonga de ese estado maravilloso que era la república, que lea algunos artículos de la Constitución esta, que aquello era un esperpento de pérdida de libertades. La república, que tenía algunos aspectos bien intencionados, no pudo cumplir ninguna de sus promesas. Un régimen fracasado desde el principio. El bienio conservador, con el que las izquierdas siempre estuvieron en actitud beligerante y golpista. La República tenía buenas palabras y actitudes favorables hacia los derechos femeninos, aunque nunca llegaban a materializarse. De hecho, el tema de la reconcesión del derecho al voto de la mujer, porque a la mujer se le concede el derecho al voto, que fue Primo de Rivera el que le concedió el voto por primera vez en España, pero hubo que volver a reconcederlo, porque los socialistas y el Partido Socialista y el radicalismo comunista no querían, ¿vale? Entonces, para las mujeres en la Segunda República, pues básicamente no había nada más que ser esclavas de los hombres, no tener opinión política. Pensad que las mujeres se hicieron diputadas y personas políticamente libres a partir del año 60, y en 1960 estaba Franco al frente de España. Esto es una realidad eh, incomparable. No vamos a decir que la mujer tenía todos los derechos, ni muchísimo menos en la época franquista, porque yo intento ser bastante sincero, pero si vemos lo que era la mujer para el Frente Popular, pues era poco más o menos que una prostituta que les lavase la ropa, les hiciera de comer y les trajera munición y bebida, básicamente. Entonces, si comparamos esa mujer, ¿verdad?, que había antes y la que hay ahora, podemos ver, por ejemplo, el Proyecto Magdalena. El Proyecto Magdalena, fundado en Gales en 1986, es una red dinámica e intercultural que proporciona una plataforma para el trabajo escénico de las mujeres y un foro para la discusión crítica, y que es una fuente de apoyo, inspiración y formación. Aquí lo que se fomenta es que sean lesbianas, lo que se fomenta es que no tengan hijos y que la mujer occidental vive oprimida y que debe de ser comunista. Básicamente todas estas putas bazofias son la misma mierda siempre. De hecho, voy a obviar la parte anticapitalista y comunista de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, publicaciones actuales como el diarrea.es. Dice tal que así: vestidas con recato, sumisas y virtuosas, así quería el franquismo a las mujeres. La salud moral de la población recaía sobre las mujeres, el atuendo femenino debía ser reflejo de la mujer virtuosa y modesta.
y sacan una imagen de unas chicas jóvenes de la Falange. Sección femenina de Sevilla, de la Falange. Recatadas, que la ropa tape la forma femenina y discretas en público. Sumisas, asexuadas, porque la vida cotidiana fue cincelada por el nuevo orden social que nacía de la victoria de Franco en la Guerra Civil Española, obligando a la mujer a un obediente segundo plano. Luego podéis ver, para echaros unas risas, el tema de la ruptura con el patriarcado. Eldiarrea.es. Publicaciones socialistas y comunistas que atacan a Franco y al mismo tiempo que atacan a Franco tienen que reconocer los éxitos de la política franquista y de qué país se encuentra Franco después de los años de la República. Esa república que casualmente los que instauran la república siempre amenazaban con... No, escúchame. Para entregar España a los golpistas nacionalistas se la entregamos a Franco. Indalecio Prieto. Franco jamás se alzó contra la república, se alzó contra quienes dirigían la república. Hazaña. Si podéis ver, por ejemplo, esta bazofia de la marea, ya sabéis, todo esto que paga Podemos y el comunismo en España y tal, ¿no? El progreso económico y la represión durante el franquismo. ¿Hubiera sido posible el boom económico y la industrialización sin las políticas fascistas ejercidas durante los años de guerra y década de los 40? Boom económico, industrialización y políticas fascistas. Es complicado de entenderlo, pero bueno. Si cogemos, por ejemplo, Lo País, en Lo País se puede leer los años del hambre, las grandes crisis de la economía española, la autarquía, fruto del nacionalismo exagerado, tuvo efectos devastadores hasta 1952 y España no empezó a recuperar los niveles de vida que tuvo en 1935. Con el mercado negro nació una nueva clase que eran los extraperlistas. Y aquí dice que empezó a recuperar los niveles de vida que tuvo en 1935. Esto lo escriben desde Lo País, ¿vale? Y entonces digo, voy a ver los niveles de vida que tenían en España en el 35, que es lo que tenía que recuperar Franco. El 51,8% de los hogares no tenía aseo. 1 de cada 5 no tenía electricidad. O sea, perdón, 1 de cada 5 tenía electricidad. O sea, 4 de cada 5 no tenía electricidad. Luego, 1 de cada 3 no tenía ni agua corriente. El 97% no tenía calefacción. Y era el país que menos carne consumía de Europa. Estos eran los niveles de riqueza que tenía. Luego otro detalle bastante llamativo, lo digo para la gente de Lo País. En 1935 en España había 670.000 hombres desempleados. En 1945 había 145.000 desempleados. Y desde 1966 a 1979 la tasa de desempleo en España era del 1,6%. En el momento en el que empiece a decir algún dato que sea erróneo, me lo corregís. El turismo en el año 1940 se redujo a 20.000 personas. En 1970 vinieron 21.270.000 turistas a España. En 1975, 27.360.000 turistas. Calvo Sotelo fue asesinado, condenado a muerte por la puta de la pasionaria, condenado a muerte y declarada la guerra por los grupos socialistas, los grupos de la extrema izquierda que querían que España fuese un satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y una de las cosas que defendía Calvo Sotelo es que España podía tener 90.000 turistas perfectamente, que traerían prosperidad y riqueza, y que el mundo comunista cerraba a España esa posibilidad. Si vemos, por ejemplo, el papel que tiene el progresismo socialista y comunista para la mujer
y sus grandes lideresas mundiales. Uno de los entes a los que hay que hacer referencia es Shulamit Firestone, ¿vale? Ya sabéis que también es cierto que todo lo que sea judío y masónico tiene mucho que ver contra el progreso. Feminismo de género. La mujer como clase social. Dice tal que así. Después de unas pocas generaciones y las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertían en algo común. El concepto de infancia ha sido abolido. Los niños tienen plenos derechos legales y sexuales y económicos. Durante los pocos años de infancia hemos reemplazado la psicológicamente destructiva paternidad de uno o dos adultos arbitrarios y las relaciones con niños incluirían tanto el sexo genital como el niño sea capaz de recibir probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecerían. Esto lo escribió Shulamit Firestone en 1971. El caso de la revolución feminista, donde ya se hablaba claramente de mantener relaciones con niños, forzarlos, aunque los niños no disfruten, y, en fin, destruir la infancia y destruir la paternidad y destruir la protección de los niños. Esto es la base y el germen de la ideología de género judía, masónica y con la intención de destruir Occidente. Esto forma parte del tuétano de la ideología de género. Por eso todas esas banderitas de colorines, el último colorín es este. Los que lo llevamos advirtiendo hace mucho tiempo, pronto y por desgracia se nos dará la razón. Pero pensad que esto es lo bueno y lo malo parece ser que eran mujeres que tuviesen algún tipo de carácter. Programa. Abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. 2. Lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista e instaurar el socialismo. 3. Incluir a mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo las distinciones culturales hombre-mujer, niño-adulto. 4. Lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Cuando diga algo que es incierto, me lo corregís. Si esto no es lo que promulga y lo que es la base de la perspectiva y la ideología de género y hacer desaparecer el concepto de mujer de la ley trans. En el mundo ha habido siempre depravados, y ha habido siempre monstruos, y ha habido siempre depredadores sexuales para los niños. Y siempre han venido de la parte del socialismo. Por eso el tema talibán y los niños que utilizan para sus relaciones sexuales nunca ha sido criticado jamás por el comunismo. Pero recordad que la figura mala y negativa es esta. La figura del mal absoluto es esta. Una persona odiada por sus ciudadanos que eran obligados masivamente a acudir para apoyarle de forma pública. Un personaje, ¿verdad?, odiado en toda España, que cada vez que iba a Cataluña o a la comunidad autónoma vasca era un sufrimiento. El creador del Instituto Nacional de Industria. El creador de ENASA, de SEAT, del polígono industrial más grande de Europa en su momento, Fuente del Jarro, inaugurando centrales nucleares como la Zorita, siendo capaz de salvar la ciudad de Valencia con el Plan Sur. Su plan de reformas del año 58 es conocido a nivel mundial como el milagro económico español. En 1955 España entra en la ONU. España fue un país asediado, perseguido y encerrado por Estados Unidos y todos aquellos países, porque en España había soldados británicos y soldados estadounidenses luchando contra el llamado Frente Nacional o el Ejército Nacional, Ejército de Liberación.
Esto es una imagen de uno de los años cualquiera donde Franco se dirigía a la nación. No había ganado España el Mundial. No. Y parece ser que no iban todos amenazados y a punta de pistola. No, parece ser que no iba por ahí la cosa. Podía ir al Bernabéu o al Camp Nou. Por cierto, el Camp Nou es una obra franquista. Lo digo para cuando digan de demoler los pantanos franquistas, más de 600 embalses y pantanos franquistas, pero ya digo que ni siquiera me voy a meter en eso. Pero el Camp Nou es una obra franquista. El club fue rescatado económicamente 3 veces por Francisco Franco. Francisco Franco era pequeño, gallego de Ferrol, con un testículo solo, pero lo tenían allá, en Canarias, para asaltar el poder de España porque le tenían pavor. Un general reconocido en toda Europa. En España no tiene ni una estatua a su reconocimiento. Si nos ponemos a hablar de lo que es la creación de Franco, hay artículos de estos, tenéis inauguraciones de hospitales, de centrales atómicas. En 1975 España era la segunda potencia mundial del sector servicios. La segunda flota pesquera del mundo faenando libremente, que tenía caladeros en todo el planeta. El tercer mayor productor mundial en astilleros. Novena potencia mundial industrial. La industria representaba el 36% del Producto Interior Bruto. A día de hoy es un 14,6% en descenso. El desempleo en 1975 era del 3,78%. Más de 9 millones de viviendas de protección oficial. El 56% de la población en España era clase media. 700.000 empleados públicos. 700.000 empleados públicos. De hecho, de esto hay un artículo bastante bueno del señor Centeno, que habla al respecto de cómo funcionaba tan bien un país que no estaba informatizado, ni teníamos telefonía móvil, y lo bien que funcionaba. Era un auténtico disparate. La deuda que tenía España en 1975 era el 7,3% del PIB. Actualmente supera el 117% con expectativas de un 140%. Que si pagas extra, que si vacaciones, etcétera, etcétera. Todo esto, la educación, los colegios. De esto os podéis aburrir. También podríamos pensar simplemente que no existía la ocupación. En 40 años hubo 3 casos de corrupción en España. En 40 años. Menos de 15.000 presos. De hecho, llegó a haber 8.000 presos en las cárceles. A día de hoy rondan los 65.000 porque desde que Pedro Sánchez llegó al poder, entre etarras y no etarras, ha sacado a más de 10.000 presos de las cárceles por muchos motivos. Primero políticos y los otros son económicos. Podríamos ver partidos donde el equipo de referencia, donde siempre se le atacaba al franquismo, era el Real Madrid. Pero también podemos ver al Atlético de Madrid, que siempre era algo así como que los del Atlético de Madrid no eran franquistas. O el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. También. Luego, el potentísimo sector industrial que surge y nace del enorme sector primario de España. Por ejemplo, en el Cidacos, esta fábrica de conservas, tiene su explicación porque es que el sector primario en 10 años aumenta los salarios un 84,5% de media. De hecho, los salarios pesqueros aumentan hasta un 164%. Aquí vemos a un jugador del Fútbol Club Barcelona rechazar un trofeo porque no quería jugar la Copa del Generalísimo Franco, y el Fútbol Club Barcelona ganaba más títulos que el Madrid en época franquista, pero estos son otros López. Da igual, cuando miréis cualquier año que Francisco Franco se dirigía a la nación, había mínimo medio millón de personas que se pudiera contabilizar. Normalmente solía movilizar más de 2 millones de personas. 1 millón escuchando sus intervenciones públicas. Ya digo que podéis elegir el año para verlo. Por aquel entonces no había CGI, no había montajes digitales y no se podía falsear todo esto mucho.
También es cierto que es verdad que los hombres y las mujeres vestían de forma elegante y decorosa y limpia. No como ahora que te dice Teresa Rivero que hay que ducharse poco. A nivel internacional, España era una potencia reconocida. De hecho, a la muerte de Francisco Franco, ese minuto de silencio que se guarda en la ONU, seguramente por otros políticos en España, no lo vais a ver. Os lo puedo garantizar. Las mujeres, aquí podemos ver, como muy bien explicaba la prensa de extrema izquierda española, subvencionada y pagada por el socialismo y el comunismo, que se ha dedicado a falsear y a mentir sobre la realidad de la historia de España, podemos ver a mujeres totalmente maltratadas y con un desempeño nulo en la sociedad. Nadie sacó a la mujer más de casa al trabajo que la época franquista. Nadie hizo más por la supervivencia de la mujer. Nadie cuidó más a la mujer en su periodo de debilidad médica ni en sus periodos de desconocimiento, porque había clases para las mujeres mayores para sacarlas del analfabetismo en prácticamente todos los pueblos de España. Desde que Franco arranca el país, que hay un detalle muy importante y que nunca lo dice la prensa. ¿Sabíais que el Partido Comunista en España estuvo haciendo guerra de guerrillas contra los civiles españoles hasta 1949? Que durante la época franquista hubo dos pandemias, que cuando terminó los atentados con el nombre del Partido Comunista empezaron los atentados aquellos propiciados por la CIA de ETA. Los etarras eran llamados los ciáticos en las vascongadas. Ciáticos porque eran subvencionados por la CIA, porque Kissinger quería una transición y quería dominar como hace a día de hoy a España y que seamos una perrita fiel de Estados Unidos, ya que Carrero Blanco tenía claro que España debía tener un ejército potentísimo y tener armamento nuclear para no ser prácticamente pues una prostituta servil del poderío masónico estadounidense. La llegada de la mujer a la universidad se multiplica por 20. De hecho, a día de hoy ya sabéis que hay más mujeres universitarias, hay más mujeres empleadas públicas, más mujeres en sanidad, más mujeres en justicia. Todo eso no nace con Felipe González Márquez, todo eso nace con la época de Francisco Franco. Este es un momento muy importante en España, donde muchísimas personas, mujeres, niños, fallecían durante el parto y los primeros meses de vida. Hasta tal punto que era conocido que en España los niños, cualquier familia que tuviera 4 o 5 niños, se le habían muerto varios, o ni siquiera se les quería poner nombre hasta que no cumplían al menos 2 años por el miedo a que muriesen. Era algo así como: no le tomes cariño, no vaya a ser que se nos muera. La Falange hizo una labor incomparable a nivel mundial para salvar vidas de madres y de hijos. Higiene, cuidados, prevención, ayuda y asistencia. Así conseguimos que este país recuperase población y que se llenase la España que hemos vuelto a vaciar. Las personas, ¿habéis escuchado alguna vez esa frase de es que no sabes freír un huevo? Pues antes las señoritas tampoco sabían freír un huevo. Sí que vestían bien, sí que iban limpias, arregladas, bien peinadas y no salía uno hecho unos zorros a la calle, pero se les enseñaba a funcionar, a trabajar, a producir, a utilizar el dinero de forma más coherente. No era todo pedir comida para generar ese empleo precario, porque a día de hoy la gente se queja de todas esas empresas de comida rápida del empleo precario. Pero nosotros hemos llevado a ese empleo precario, porque nosotros no queremos trabajar en casa. No se quiere. No se ha querido nunca. En aquellos años las mujeres eran las mejores en la cocina. A día de hoy los mejores cocineros son hombres. ¿No os parece raro? Pero había que demonizar saber ser una persona independiente. De la Universidad Francisco Marroquín es un estudio bastante llamativo del crecimiento económico de la España franquista, donde periodistas, políticos, estudiosos, historiadores y tal,
pues hacen un relato bastante amplio. De hecho, hay muchísimos artículos en prensa que se basan en este estudio, que lo podéis buscar, porque ya digo que mucha gente tiene conocimiento amplio de todo esto. Qué importante es saber valerse. A día de hoy es todo de usar y tirar. Usar y tirar. Y somos más ricos que éramos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Luego nos quejamos de que la gente en las industrias de costura y tal hay que rebajar los costes y rebajar todo, y la producción se tiene que maxificar y un consumo excesivo. Cuando yo era pequeño, creo que estuvimos en mi casa con el mismo armarito del pan y la misma bolsa del pan, pues yo creo que 20 años. Eso era muchísimo más ecológico que ahora coger una barra de pan y meterla dentro de una bolsa de plástico, etcétera, etcétera. Pero hemos ido hacia adelante en todo. Ahora resulta que cuando se trabajaba y se incorporaba la mujer al trabajo era malo, no como ahora, que ahora es bueno. La mujer tenía que estar en casa. Nadie sacó a más mujeres de casa para incorporarse a los estudios y al trabajo que en la época franquista. La industria en España. La industria en España. Notaréis algo raro porque son talleres de costura y aquí no hay ni mujeres musulmanas, ni mujeres asiáticas, ni hombres asiáticos en unas condiciones deplorables. No, claro que no. La educación. Higiene, respeto al profesor. Si os dais cuenta en esta imagen, la mesa del profesor siempre estaba un poco más alta que la mesa de los niños, porque había un principio de autoridad. ¿Queréis que comparemos la enseñanza anterior a lo que aprenden los niños ahora con 9, 10, 11 años? Los conocimientos de un tío que tenga 30 años y que lleve escolarizado desde los 4, que lleva 26 años yendo a clase, los conocimientos que tiene. ¿En serio? Higiene, respeto, disciplina, educación, conocimientos amplios, niñas escolarizadas, el fin del analfabetismo lo trajo el franquismo y gracias al socialismo y al comunismo tenemos una fábrica de analfabetos profundos en las universidades, en los partidos políticos y la representación que tenemos en los medios de comunicación. Sí, eran otros tiempos. Y hacer una inauguración costaba más o menos entre 5 y 7 minutos. Antes de hacer la inauguración, normalmente sobre las 9 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana, el propio Franco y sus allegados iban a caballo o en coche a revisar todas las obras. Después se aseaban y se hacía la inauguración. 5 o 7 minutos, todo sobrio y sin gasto superfluo. Así funcionaba, igualito que ahora. Exactamente igual que ahora. Era exactamente el mismo compromiso con el que tenemos ahora. Ya digo que Azaña siempre machacó y atacó a todos los golpistas. Fue totalmente en contra de los nacionalistas. Por eso cuando veo a algún nacionalista catalán con la bandera de la República, yo me quedo estupefacto ante esto. Pero es lo que se ha traído en la educación en España. Azaña siempre defendió que Franco no atacaba a la República. De hecho, Franco sigue con una república. España a nivel internacional era exactamente el mismo pelele que es ahora, ¿verdad que sí? Luego, claro, si es que empezó mal, porque Franco ya dijo que los pilares fundamentales del Estado eran el trabajo, unión entre personas, y la familia, el pilar fundamental. Trabajo y familia. Es normal que a los rojos desde el principio no les gustase nada de lo que se promovía. El poder fabricar coches y multiplicar en tan solo 3 años, triplicar la producción de automóviles para hacer automóviles familiares, económicos, ya digo, prácticamente el 50% de la población de España era clase media. Por eso el SEAT 600, que mi padre tuvo uno, era fiel reflejo de esa clase media. La producción de SEAT, el crecimiento industrial de España, no hay nada que se pueda comparar. Nada. Luego, esta apertura, como Fraga le dimite 3 veces a Franco, Fraga le dice que hay que hacer esa apertura legislativa, ese milagro español, cuando vemos que los españoles, que siempre se habla de la inmigración, y esto lo comentaré ahora después, entre 1960 y 1975 el salario medio español subió un 466%.
Ya en 1958 había convenios colectivos. En 1970 había 5.751.151 trabajadores adscritos a convenios colectivos. Lo digo para cuando veáis a UGT y comisiones obreras quejarse de lo mal que estaban con Franco. Pero, claro, parte de todo este problema que tenía, las tradiciones, esta foto es espectacular, tanto por el torero como por el generalísimo. Cómo se fomenta la cultura y el arte durante el franquismo y se mezcla todo para tener un turismo de calidad. En cualquier ciudad de España donde iba a pasar el generalísimo, salían los antifascistas y los comunistas y... no salían. Información turística. Estas oficinas que ya montaban en aquella época, acordaros de lo que he empezado diciendo, que el diario.es hablaba de que si las mujeres tenían que ir con un aspecto decoroso, no sé qué, no sé cuántas. Esta imagen es fantástica, es un 4L, un Renault 4L, ¿verdad? Con una caravana que daba información a los turistas. La sección femenina, esto que ridiculizaban desde la izquierda, Falange Española, Tradicionalista y de las Hons. Estas mujeres seguramente estaban muchísimo más preparadas y eran muchísimo menos débiles y muchísimo menos victimistas que son ahora estas mujeres que necesitan hacer el ridículo para tener una aceptación social en una sociedad decrépita y sin fuste ni capacidad de raciocinio suficiente para saber hasta qué punto llega el nivel de estupidez. Si vemos este estudio, que es de la Universidad de Washington, ya sabéis que nuestro Pedro Sánchez hace referencia a ciertas universidades estadounidenses cuando le interesa. Pero en Estados Unidos, que hay publicados libros de cómo Franco salvó a miles de judíos, hemos visto a Arnold Schwarzenegger venir al Valle de los Caídos a decir que Franco fue un héroe por su lucha contra el comunismo, ¿verdad? Antes de que Schwarzenegger se echara fotos con Greta Thunberg. Y estos estudios básicamente suelen hablar de la posguerra, los años del hambre, las cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto desde un postulado totalmente socialista, ¿vale? Encima. Mujeres mayores que estudiaban para salir del analfabetismo, la escuela de mayores. Nadie hizo más por sacar a España del analfabetismo, por un motivo muy sencillo. Franco sabía que el caldo de cultivo del analfabetismo es fabuloso para el comunismo y la masonería. ¿No os suena de algo a día de hoy? Estudios. Evolución de la natalidad en España desde 1944 hasta su caída en 1998. Ya sabéis las depreciaciones de la peseta de Felipe González. El crecimiento exponencial de la población en España, donde cada año nacía una provincia entera. A día de hoy, pues cada 3 niños uno es abortado. Evolución del número de presos en el franquismo. Si vemos desde el año 1975 hasta el año 2007, cada vez hay más delincuencia y más presos, pero siempre nos han vendido lo de la represión franquista. Familias numerosas. Esto lo ha llegado a criticar muchísimo la extrema izquierda porque era algo así como que las familias muy numerosas era algo franquista, ¿vale? Aquí podemos ver que la mujer estaba totalmente oprimida y era infeliz. Ahora esta imagen, si a las niñas que ya han menstruado les ponemos un trapo en la cabeza, pues esto serían miles y miles de euros en subvenciones y ayudas. Esto a día de hoy sería imposible. Imposible absolutamente. Pocos niños, niños de cristal y más perros que niños. Esta es la realidad de España. La hambruna, el pan negro y todo aquello. Pero ¿alguien se ha parado a pensar que la hambruna vino de repente en el año 40? Nadie se para a pensar que durante 5 años se paralizó el país, se le entregó armamento a los campesinos, que una de cada 10 personas asesinada en la retaguardia por el bando republicano era agricultor. El comunismo siempre ha matado a la gente del campo. Siempre, porque la hambruna, como decía Stalin, arráncale las plumas a la gallina, que si controlas la comida la gallina va a venir. Esto es así. De hecho, hay ciertas partes, que esto es lo que os quería comentar. Esto es un escrito de Marcelino Fernández, que era un guerrillero en los Montes de León, que decía lo siguiente. Yo mando los guerrilleros de 3 provincias, divididos en pequeños grupos de 10 o 15 hombres. No había mujeres.
Vivimos en las montañas, en los bosques de difícil acceso, nos desplazamos siempre. Nos cazan más que a los jabalíes y a los lobos. Hace unos días, el grupo dirigido por Taz cayó en una emboscada y fueron masacrados los 11 que lo componían, por cuyo hecho fue condecorado el jefe de la patrulla franquista Luis Figueras, comandante. Porque sí, el Partido Comunista estuvo matando gente con los maquis hasta 1949. España era un país que cuando llega el momento del asesinato de Calvo Sotelo, que yo siempre lo describo como ese vaso lleno de agua, que la tensión superficial hace que no se derrame, pero cayó esa gota de Calvo Sotelo y se derramó. No era un asesinato más ni menos. España llevaba sumida en la sangre desde los años 15, el año 1917, la Semana Sangrienta, todo aquello que vino. Pero el comunismo siguió matando de forma guerrillera hasta que luego se pudo recomponer gracias a la CIA y empezar con los asesinatos con el nombre de la ETA, básicamente. Así que en 1947 se hizo la ley contra la rebelión militar, bandidaje y terrorismo. Y dice tal que así. Artículo primero. Constituye figura de delito castigado conforme a las disposiciones de la presente ley el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El gobierno podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta ley debidamente adaptadas. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del comunismo, o siembre ideas disolventes contra la religión, la patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables y de reclusión menor para los cooperadores. Esto es en 1947. Es una ampliación de la ley de 1933, de la ley de vagos y maleantes, que esa sí molaba porque era en la época de la República, ¿verdad que sí? O sea, la hambruna es que a la gente no se la dejaba trabajar. Cualquier día venía un comunista, te pegaba fuego a la cosecha, le pegaba un tiro a tu mujer y te traía la desgracia. De esto no se suele hablar. El índice de producción industrial, ¿vale? Ese IPI. Desde el año 1900 llega el año 1950 y no para de crecer hasta el año 1980. La inercia del franquismo, y de eso hemos seguido tirando todos estos años. Mujeres trabajando, Franco en Barcelona, no hay nada que añadir. Esto es Franco en Barcelona. En La Vanguardia, esto es buenísimo. Barcelona recibió jubilosamente a su excelencia el jefe del Estado. Su paso por las calles desde la catedral hasta el Palacio de Pedralbes constituyó un entrañable plebiscito de adhesión popular, clamoroso saludo de bienvenida. Se llamaba la Vanguardia Española. Qué cosas. La familia pilar fundamental. Vaya, las mujeres llevan una falda por encima de la rodilla. Cáspita. Esta es una de las cosas que deberíamos de comparar cómo se entra en España y cómo salíamos los españoles a trabajar. Lo que se habla, lo de la inmigración regulada, innecesaria, etc. Mucho se habla de los hombres que se fueron de España a trabajar. Jóvenes de toda España que se iban a trabajar porque en España se había inculcado desde el año 40 el trabajo. Así que los españoles eran muy trabajadores. Cuando tú ves esta gente mayor, ya sea en Canarias, en Galicia, en cualquier lugar, gente que tiene esa cultura del trabajo arraigada, esto era lo que se buscaba en otros países de Europa, donde ya a partir de los años 60 y 70 las drogas y esa mal llamada liberación social lo que trajo fue el buscar mano de obra que fuese seria, sobria y competente. El número de españoles hombres que salió a buscar trabajo,
que estaban todos contados porque no se podían ir así a ojo. De 1960 a 1970 fueron 62.462 españoles. Cuando se habla tanto de los españoles que emigraban, 62.462. Cuando os digan esto de que gracias a la emigración no subía las cifras del paro en España, pensad la población que tenía España y pensad lo que suponían estos hombres. La evolución de la riqueza en España, como al igual que el índice de producción industrial, se dispara a partir de los años 50 y luego se estanca. Este es un estudio de la Universidad de Valladolid, de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Este es un trabajo de fin de grado, donde pues, se puede hablar de la España democrática, la dictadura franquista, ¿vale? Y ya digo que aunque tú lo enfoques desde el lado socialista o socialdemócrata, los hechos son innegables, absolutamente innegables, de la mejoría que hubo en España, tanto social como económicamente. De hecho, los gráficos no dejan lugar a la duda, en cuanto que empezaron a haber producción de lavadoras, de frigoríficos, televisores, automóviles, teléfonos en las viviendas, la construcción de viviendas, y el crecimiento de la renta por habitante, ¿vale? De estos gráficos, los indicadores de capitalización y empleo y mano de obra en la agricultura española, población activa, empleo de maquinaria y fertilizantes, ¿vale? Pues os dais cuenta cómo se pasó de tener trabajando en el campo casi 3 millones en los años 70, ya en los años 80 era 1.680.000. El campo se fue abandonando. Aquí tenemos la estructura social, ¿vale? La mortalidad infantil, cómo se va reduciendo gracias a esa enorme labor que se hacía desde el Estado y desde estas juventudes y de estas mujeres falangistas para el cuidado de las mujeres y de los niños, y cómo se reduce la mortalidad infantil y la red hospitalaria y sanitaria que se va construyendo, ¿vale? Y entonces ahí es donde, por ejemplo, en el año 70 ya era obligatorio que los niños fueran al colegio hasta los 14 años, ¿vale? Los alumnos escolarizados, pues aquí veis, la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, ¿vale? Todos los gráficos, este es muy bueno, que es el cambio de la estructura y la sociedad, que es la incorporación de la mujer al trabajo. Como podéis ver, la mujer desde 1940, su incorporación al trabajo siempre es creciente. Por eso teníamos una tasa de desempleo tan pequeña. Pensad que en Valencia había una tasa de desempleo femenino del 2,62%. Mirad el que hay ahora. ¿Vale? Este es un artículo de Roberto Centeno, que se llama El disparate económico. Recomiendo que lo leáis porque está bastante bien. De hecho, él incide mucho en cómo con 700.000 empleados públicos, ¿verdad?, España funcionaba perfectamente en todo tipo de lo sencillo que era montar un negocio, una empresa, el poco papeleo. De hecho, te exigían más higiene que papeleos. O sea, si tú querías montar un establecimiento, tenía que haber mucha higiene. O sea, para poder servir comidas te exigían higiene, ¿vale? O sea, era muy importante. Por ejemplo, profesores, en este caso una profesora como Carmen, que presentó este documento, que esto trajo mucho revuelo, porque por supuesto los padres socialistas se quejaron muchísimo de que una profesora le enseñara a los niños la España durante el franquismo del 39 al 75, y esto levantó muchísimas ampollas, aunque claro, los gráficos te matan. Por eso hay que cambiar la historia. Por eso la historia no es lo que la gente le han ido vendiendo, pero inevitablemente la realidad es que los gobiernos socialistas y la incidencia de Estados Unidos para acabar con esta idea, y a día de hoy este revanchismo comunista que hay, pues tenemos esta situación. Pero es que no hay forma de rebatir los datos. Aunque lo enfoquen, como ya habéis visto, estudiosos desde un lado socialista, todos reconocen que la economía creció y que la estructura social cambió. El régimen de Franco realizó una de las mayores transformaciones sociales y económicas de la historia de España. De hecho, habría que medir un espacio de tiempo que creo que son aproximadamente 177 años más o menos para poder comparar algo así. De hecho, el crecimiento español es comparable únicamente al crecimiento de los años 90 de Singapur. O sea, no se ha conocido una cosa igual, ¿no? Y aquí, pues, y con esto quiero terminar,
es comentaros pues el sexenio democrático, la restauración borbónica, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el franquismo y la democracia actual. Los años de duración, el crecimiento anual medio, el crecimiento del Estado. Con la Segunda República el crecimiento fue negativo. ¿Os suena de algo? Lo del crecimiento negativo. El Partido Socialista siempre ha tenido un crecimiento negativo. Son cosas que pasan. La media del 39 al 75 fue del 4,4% de crecimiento. De hecho, durante varios años estuvimos clavados en el 9% de crecimiento del PIB del 59 al 64, 5 años consecutivos con un crecimiento del 9% del PIB. Ya digo que solo Singapur y algunas fases de Brasil nos pueden equiparar. Crecimiento anual medio, la segunda fase del franquismo es ese 5,5%, que Roberto Centeno lo redondea al 6%. Y luego, pues, las rentas, el crecimiento de las rentas en España y de cómo desde 1939 a 1975 fue el momento donde los españoles más nos asemejamos a los europeos, donde más se hizo. Y luego esa media de ese del 45 al 75, donde nuestra industrialización y la llegada de ese turismo organizado para traer riqueza a España hizo que la variación fuera diferente y sensiblemente diferente. Y todo empezó tal que así. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El Generalísimo Franco. Os voy a leer una cosa. Esto es un artículo de La Vanguardia una vez que se convierte en separatista y pancatalanista o catalanista. Y dice tal que así. Dice, a pesar de los desequilibrios y problemas surgidos a mediados de los años 70, España se había convertido en un país totalmente diferente. Se había producido una transformación profunda, aunque con una renta per cápita y un potencial económico bajo en comparación con otros países de Europa. España era ya un país desarrollado y moderno. Esto ya digo que lo chocante y lo llamativo es que esto es un artículo enfocado desde el socialismo, de la vanguardia, etc. Y entonces se lee lo siguiente. España dejó de ser un país agrario para transformarse en un país semi-industrial y urbano. Se produjo una diversificación industrial, además del sector textil y minero, los fundamentales hasta entonces se implementarían hasta ahora con fuerza la siderurgia, la química, la construcción, el turismo, el sector energético y la industria automovilística. ¿Qué sería de nosotros sin el sector energético? España dejó de ser un exportador de productos agrícolas para exportar sobre todo manufacturas industriales. Se modernizó la agricultura, proceso de mecanización, incremento del uso de abonos, concentración parcelaria, creación de grandes extensiones de regadío, el Plan Badajoz lo señala, mejoras en la comercialización e industrialización de los productos agrarios, modernización de la red de comunicaciones, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Que te digan esto desde la vanguardia da que pensar. Sí, ya hemos pasado. Lo digo, lo he dicho y lo diré. ¿Era lo mejor que podía haber pasado? Sí, no. En ese momento
Y en aquellos años, lo único que podía cortar el hundimiento, la fractura y la desaparición de España fue lo que sucedió. La gran suerte de esa dictadura transformadora, con esa apertura de miras, con ese cambio de rumbo que se hace en los años 50, una transformación social, industrial, laboral, familiar, como no se ha conocido otra. A día de hoy, la degradación moral, no tener rumbo, un país desnortado, fracturado, dividido y enfrentado. A los hechos me remito. Feliz 18 de julio. A ver si vamos a tener que estar aguantando mierdas del 14 de abril. Que parece ser que se puede salir a la calle a presumir de Stalin y de Lenin y con trapos con una franja lila y no se va a poder hablar de otra cosa.